sentido hoy día en nuestro tiempo. ¿Bien? Así es. Entonces, acompáñanos porque va a estar muy interesante. Bien, esta semana vamos a pasarnos al Nuevo Testamento. Vamos a ir alternando. Yo creo que se han dado cuenta de eso, que alternamos entre una mujer del Antiguo Testamento, una mujer del Nuevo Testamento, y no seguimos un orden lineal, sino que vamos ahí mezclando de diferentes etapas ahí de la narración bíblica. Pero ahora vamos a irnos al Nuevo Testamento y vamos a conversar acerca de una mujer que tuvo una interesante interacción con Jesús y es la mujer con el flujo de sangre. Así es. Esta es una historia muy cortita, muy chiquitita, solamente ocupa 3 versículos en la escritura. La historia de la mujer con flujo de sangre la encontramos en Mateo, en el capítulo 9, los versículos 20, 21 y 22. Y aquí lo que se nos dice es que había una mujer que tenía hacía 12 años que sufría de flujo de sangre. Y ella decía, si solamente alcanzare a tocar el borde de su manto, estoy segura de que sanaría. Y eso es lo que ella logra hacer, acercarse lo suficiente, no para tocar a Jesús, para tocar el borde de su manto. Y en ese momento esa mujer fue sanada. Pero además pasa una cosa súper especial, y es que a pesar de que no lo tocó a él físicamente, Jesús se da cuenta de lo que pasó, obviamente, se da cuenta y él le dice que su fe es la que la ha sanado. Es una historia cortita, pero es una historia bien poderosa, bien poderosa. Oh, sí. Sí. Sí, es muy cortita y de repente uno leyéndola solo con nuestros ojos hoy día, uno dice, ay, qué lindo milagro, sí, Jesús la sanó y ya no tuvo ese flujo más y listo. Pero en realidad es mucho, mucho más profundo lo que significaba para Jesús esa historia en los relatos del Nuevo Testamento, porque es muy distinta a nuestros ojos de hoy, 2025, Claro, occidental, mujer occidental, que el que contexto en entonces, el que Jesús está haciendo, ¿no es cierto?, ese milagro y el narrador no está contando ese milagro. Primero porque hay algo que rige muy importante en la época de Jesús, que es el sistema de pureza-impureza, ¿ya? Y eso es muy clave y muy, muy decidor en esta historia en particular también, porque es clave con cómo Jesús construye su ministerio. Por eso que es una historia que uno puede decir que es muy simple, pero en realidad es muy profunda. ¿A qué se refería este sistema de pureza-impureza? Porque el relato nos dice, como decía Alma recién, que ella llevaba 12 años con flujo de sangre, es decir, con su periodo menstrual que no paraba y terminaba. sin parar. O sea, si nosotros estamos, no sé, 3 días, en mi caso, 3 días, 4 días al mes y uno anda incómoda y todo eso, pero es que ni pensar lo que significaba en esa época. Uno, No, hoy tenemos unos productos qué maravillosos. cosa. Pero entonces, no, hombre, qué cosa. Y luego con el Terrible. clima de la zona y la ropa que usaban. Y, no, qué cosa tan terrible, Sí, pobrecita. imagínense todo el mes. 12 años dice que había gastado todo Años. su dinero en médicos, ¿cierto? Entonces, claro, yo puedo pensar ahora, ya es molesto, de repente hay mujeres hoy en nuestro tiempo que sus periodos vienen 2 veces al mes, o que son muy abundantes, que es incómodo, a veces no pueden salir de su casa, pero eso es solamente lo práctico de lo que significa tener ese flujo. La anemia, por cierto, que se vas enfermando, pero Obviamente. hay un detalle clave si nos devolvemos a ese horizonte que nos separa con el relato bíblico, porque ahí es donde entra en cuestión esto del sistema de pureza e impureza. ¿Por qué? Porque la ley decía que la mujer mientras estaba en menstruación estaba impura y por lo tanto tenía que apartarse de todo porque significa que estaba contaminando. Y cuando decimos apartarse de todo, implica que ella, al ser considerada impura, todo lo que ella tocara, por extensión, iba a estar impuro. Es decir, la ropa, las, no sé, las tazas, todo lo que tocase era impuro. Y esto de la pureza e impureza era muy, muy, muy importante en la época, mucho.
sí, Por lo tanto, no solo podemos decir que esta mujer pasó 12 años con ese flujo constante, entre paréntesis, sin tener las toallitas que tenemos nosotros hoy día. Y todos esos sí, sistemas y todo lo que hoy, la variedad que existe es impresionante, sino que por último uno hoy va a trabajar o andas en tu casa o sales a comprar y nadie se da cuenta que tú estás con tu periodo. Acá pero sí, entonces, porque tenías que apartarte de tu núcleo familiar. Entonces yo, probable que usted esté pensando, ya Jessica, entonces si tú dices que esta mujer al estar con su periodo estaba impura, o sea que si estaba con el periodo siempre, siempre estaba impura, sí. Y eso es lo triste, fuerte y mm, doloroso de esta historia, porque implica que durante 12 años lo más probable es que ya no haya podido tener pareja, no sabemos si tenía o no tenía hijos, pero si los tenía, sus hijos, sus padres, su familia, significa que durante todo ese tiempo ella tuvo que estar recluida en un espacio aparte de toda la vida de su casa porque no podía vincularse con el resto. Obviamente para quienes tenían una clase social más alta en el periodo no había problema porque el resto de las cosas las hacían sus empleadas y criadas y claro, todo eso. Pero aquí vemos que ella es parte del pueblo, lo más probable es que no tuviese tantos criados y de hecho la escritura nos dice que había gastado todos sus bienes tratando de recorrer médicos. Y es bastante probable también que ya todo el mundo supiera era su problema, su dificultad, ¿ya? Que todo el mundo se diera cuenta, porque como tenía que apartarse de alguien impura, después hacían estos ritos de purificación y las mujeres volvían a su ya. cotidianidad. Pero ella Pero, nunca fue a un rito de purificación. pero ella nunca lo tuvo. Sí. Entonces, 12 años en Ah, que constantemente estás en ese proceso que no termina nunca. Entonces, ya lo físico, tal vez había dolor, no sé, que les me dan cólico, a mí me dan cólico, yo muero esos no. días. Entonces, Ujú. todo lo que conlleva, y eso es un malestar que es físico de uno. Pero aquí el relato Una es parte. mucho más crudo y duro porque en el contexto en que esta mujer está, significa que permanentemente ella se encontraba alejada, restringida de toda la vida social de todo el mundo y en un continuo sentir que estás impura. Estás impura. Y que ya no hay, y me imagino el nivel de desesperación, o sea, he recorrido médicos, nadie encuentra una solución, ¿qué voy a hacer? O sea, no puedo acceder a nada. Y ahí es donde vemos un hecho súper valiente en que lo más probable es que la mujer haya escuchado y haya dicho, ya, esto es lo último que Es tengo, me lo gasté último. todo. Sí, Es como escuché que había un Galileo que hace muchos milagros, que sana, esto es lo último que tengo. ya no tengo Porque nada que perder. eso, no, ya no hay nada que perder. Y además porque implicaba salir de su espacio de reclusión, meterse entre la gente. Y ella sabía perfectamente que Que eso no no podía lo hacer eso. debía hacer. Ujú. Que no podía, insisto, el tema de pureza e impureza es uno de los elementos más clave. Y ahí igual es donde entramos a pensar en lo complejo que significaba ser mujer, porque es un proceso muy normal desde que tenemos, no sé, 12 años, 11 años, hasta los 50, 40, 50, que vamos a vivir gran parte de nuestra vida. Entonces ahí es donde uno entra a pensar para atrás, así como, Dios, qué injusto. Pero no sé si tanto, Dios, de repente el sistema religioso que me cataloga como impura, algo que yo no elegí, Ujú. nací así, o sea, es parte de mi anatomía, pero esto físico entra para mí en una connotación espiritual Sí. de ser impura. Y ahí está el quiebre, porque uno dice, oye, pero ¿por Ujú. qué para el cristianismo no somos impuras? Y ahí está el punto, porque el cristianismo considera el concepto de pecado como un acto voluntario en el que yo, bueno, está el concepto de pecado, erro o me equivoco y hierro al Ujú. blanco, ¿no es cierto? Está el concepto ahí de pecado. A Ujú. diferencia del judaísmo, la connotación del pecado es distinta, Sí, sino que aquí estamos en un sistema en que hacer ciertos rituales o ciertas cosas me va a sacar de este estado. En el cristianismo
es distinto, ¿no es cierto? Porque la connotación tiene otra forma y que Sí. tiene que ver con un estado espiritual más que un estado físico. Y Bien. para los judíos, pero para los Sí. judíos, la enfermedad generalmente era pecado, o sea, era por pecado, a causa de pecado. Te enfermabas porque algo habías hecho. Para Y nosotros ahí no, o sea, está. nosotros ya sabemos que las enfermedades pues, son una cuestión física, Sí. pero para ellos la enfermedad era resultado directo del pecado. Y eso es Entonces, algo esta que vemos mujer en el algo habrá Evangelio hecho tan grave como para que tenga 12 años así, y que ¿no? Dios Qué no la cosa. sane. Y eso es clave de entender también de cómo se sentía esta mujer en medio de la exclusión, pero además, claro, porque el concepto de enfermedad que se tenía era porque era un castigo divino. Entonces, Dios te castigó. ¿Y por Algo qué Dios no me hiciste. sana? Entonces ahí es donde nosotros vemos Eh, la presión, la connotación social de esta historia, lo que significaba para esta mujer, porque claro, yo concuerdo también un poquito con la exageración de Juan, de que Jesús pudo haber hecho muchos milagros, ¿no es cierto? Muchos milagros en sus ministerios, pero ahí uno se pregunta, ¿por qué el narrador quiere tomar esta historia, o el Espíritu Santo ahí por la inspiración, por qué quiere tomar esta Porque esa, historia y la quiere mostrar? Porque ahí es donde nosotros vamos viendo también cómo Jesús va rompiendo estos esquemas. ¿Y cómo nos damos cuenta que va rompiendo estos esquemas? Porque ahí vemos, como relataba Alma recién, que esta mujer lo más probable es que escucha de que a su tierra, a su sector, ahí en su ciudad, iba a andar este Jesús, iba a andar este Galileo que hacía milagros y ella ya es como, bueno, ya probé todos los médicos disponibles, nadie me sanó, nadie me ayudó, esto es lo último. Si Dios está en este hombre, que cura a los enfermos, que sana a los ciegos, que hace todo eso, entonces yo creo que Dios todavía, y ahí es algo que yo igual admiro muchísimo de esta historia, porque de haber pensado, Dios todavía puede tener misericordia de mí. Y eso ya es así como, bueno, he pasado 2 años, pero todavía me queda esa cuota todavía de hay una esperanza esperanza. de que Dios me puede sanar por Sí. medio de este hombre. Y se va entre la multitud. Y claro, tal vez, insisto, con nuestros ojos occidentales 2025, uno dice, ah, yo llego y me meto nada más. Pero Quítense, no era quítense. tan simple, porque lo más probable es que la gente ya la conociera. Y que todos se corrieran así como, ay, esta, ¿por qué anda aquí? Ey, ey. ¿Por qué estás aquí entre nosotros? Así como no nos toques, casi, casi Sí. como la lepra, Sí. casi como la lepra. Y dice que ella se acerca, de hecho hay una canción hermosa que si tan solo tocares el borde de su manto, Manto. y ese nivel de fe, o sea, si yo alcanzo entre toda la multitud que anda alrededor, si yo con que le toque la puntita, porque ella sabía que al tocarlo, ¿qué iba a pasar Eso con era él? suficiente. Eso Pero iba a ser además suficiente hay para un sanar. detalle importante, no solo la tremenda fe de esta mujer, porque el tocarlo iba a implicar que, ¿qué le hiciera a él? La podía rechazar. O sea, la podía rechazar. Podía. No me Me está toques. tocando, ahora estoy impuro, me tengo que ir a Ahora hacer estoy los ritos impuro. de, ¿no Ajá. es cierto? Los, Y los él ritos no de lo hizo. purificación. Y ahí es donde vemos la tremenda misericordia de Jesús. El otro día estaba escribiendo ahí un tema de la Elsa Tames, no está el libro aquí, pero un libro que me encanta, que se llama Las mujeres en el ministerio de Jesús, y ella relata tan bien ese capítulo, es tan hermoso, eh, porque Elsa dice, Jesús podría simplemente haberse quedado callado, porque Mm. tanta gente que lo estaba tocando, pero porque lo estaban empujando de todos lados, la multitud lo seguía, lo Sí, porque dice que iba apretujaba, una como que, multitud. Ujú. claro, entonces le dice, ¿quién me ha tocado? Y de hecho los discípulos así como, Jesús, ¿En serio, señor? O te sea, están estamos apretujando de rodeados. todos lados, y tú preguntas, claro, porque él siente, él dice que Ha poder salido poder de salió mí. desde mí. Y ahí está el detalle, que toda la gente lo pudo haber tocado, así como, claro, así como que a veces queremos tocar a un famoso, no sé, pero la diferencia es que ella lo toca con otra intención tal vez, y en la intención de ser sana. Y eso fue suficiente. Y eso fue más que suficiente para Dios de decir, listo. Y ahí es donde vemos esta escena y que es una escena maravillosa, pero ¿en qué sentido? Porque ahí es donde uno ve que Jesús es, wow,
porque, y esta es la explicación que Elsa da de ese texto. Ella dice, Jesús podría simplemente haber guardado silencio, pero para la multitud esa mujer siempre iba a ser la eterna impura, la eterna contaminada o la eterna pecadora por estar en ese estado. Ella Pero como este iba a demostrar, comentario, ese era el punto. Y Elsa dice, Jesús lo dice públicamente, porque ella comienza como poco menos a pedir disculpas y a contar su historia o a contarle a él, ¿no es cierto?, su historia, pero para que quedara de manifiesto, porque las palabras de Jesús es que es lo que le dice él a tu ella, fe te ha sanado. tu fe te ha sanado. Y eso es clave, porque el concepto de sanar y salvar es el mismo, Sí, ¿ya? En el idioma original es el mismo. Pero esa parte es clave, ¿por qué? Porque Jesús no solo quería que ella quedara sana de su tremenda aflicción, sino que quería que el resto supiera que yes. ella ya estaba sana y que ya no era la mujer impura que andaba entre medio de todo. La estaba purificando. Y lo Aparte de hacía por su fe sanó, pública. Jesús con sus palabras la purificó. Y lo ¡Ay, qué primero es que no belleza! la reta, no la reta y le dice, oye, pero mujer, Eh, ¿por qué me tocaste? Sino que lo que hace es que ante esa reacción, y yo imagino el temor de ella así como, ¡ah! Me descubrió, me va a retar, me va a insultar delante de esta multitud, y la reacción de Jesús es sí, completamente distinta porque al final yo concuerdo con lo que menciona Elsa también, y que ella va diciendo, él hace esto de que se conozca su historia y se hable su historia o que se la cuente a él, ¿no es cierto? Porque lo que busca es reivindicarla delante de toda esa gente que la ha conocido durante tal vez su vida y que sabe la situación en la que está inserta. Entonces, públicamente, no solo está alabando su fe, sino para que quede de manifiesto que la enfermedad, que acuérdense la connotación de las enfermedades, si ese es el punto, las cosas no son al azar acá, nada es al sí, azar, sí, sí, sino que al decir ha sido salvada, ha sido sanada, es porque eso que el mundo dice o que tu entorno dice que estás enferma porque eres pecadora, porque algo hiciste, ya no lo ya tienes. no. Puesto este concepto de sanado, salvado, que es Sí, igual, porque tiene esa sí, misma connotación. Entonces, públicamente lo que él está haciendo también es romper estos sistemas en que las mujeres o las personas en general son catalogadas de impuro o impuro por algo que es natural en la anatomía. Y ojo, no solo con las mujeres, los hombres también. Los hombres en sí. estricto rigor cuando eyaculan también tienen que pasar por un ritual. Proceso. La Ujú. diferencia es que en el caso de las mujeres es mucha más notoria. E incluso hoy día, yo cada vez que lo comento en clase, como tengo alumnas, ¿no es cierto?, de otros países, hasta hoy, insisto, 2025, hasta hoy todavía hay iglesias en las que tú no puedes servir porque estás en tu periodo y eres impura. O a veces tu esposo, o sea, tu esposo que es Oh, pastor, ¿no es cierto? Entonces él no podría estar predicando porque, no sé, mi esposa Alma porque, está en su periodo, está ah, impura y como duerme contigo, pues él está también está impuro. impuro Ándale, pues. hoy día, No es te juro. cierto. Y de hecho la Tati nos contaba en una de las iglesias que había estado que había un mural donde la habían invitado a predicar, había un mural Ajá. en donde estaba marcado cuando las hermanas tenían su periodo. No es cierto. Y sí, y ella así como, y la Tati les pregunta, ay, los hombres también están marcados cuando tienen su... Porque están solamente las mujeres. Pues sí. Entonces, uno podría Ay, no, qué pensar, terrible. te Pero juro, además, uno podría qué pensar, terriblemente eso invasivo. pasaría. O sea, bueno, la mujer, yo sé que la mayoría de estos videos lo van a ver, obviamente, mujeres. Pero si lo ven los Sí, hombres, por si acaso, si lo ven los hombres, uno evidentemente, cuando yo ando con mi periodo, uno trata de que nadie se dé cuenta, incluso cuando sacamos las toallitas y de repente están en la cartera, uno las saca como escondida, porque ojalá sí, nadie se dé cuenta que uno anda así. A veces cuando nos manchamos, incluso nos morimos de vergüenza porque nadie le gusta que se den cuenta cuando andas con tu periodo. claro. Acá todo el mundo sabía. Entonces, imagínate, insisto, esto en una iglesia, que el resto sepa algo tan privado, tan íntimo, aunque insisto, natural a todas las mujeres nos pasa, ni Sí, siquiera tendría que ser un claro. tabú, pero tampoco el otro extremo por esta connotación de pecado, de impureza, como para estar pegado en un afiche
y que yo no pueda servir en la iglesia porque me Porque, consideran que soy impura. ay no, qué cosa. Pero además entonces, ¿y entonces qué pasa con la libertad que trajo Cristo? Y Entonces, ¿qué ese, está pasando con la libertad que Jesús le dio a ella? O sea, así si le es, estamos usando a ella como ejemplo, ¿no? O sea, que Jesús le dio a ella. Ahorita precisamente estoy leyendo el versículo exacto y me encanta porque dice, Jesús volviéndose y mirándola le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. O sea, no nada ten más fue, ánimo, me encanta. está sana, ten ánimo, o sea, ya, las Como, cosas ya están bien, recupérate. recupérate, las cosas ya están bien. Lo que pasa es que Ah, tiene que ver con una connotación de cómo se concibe nuestros orígenes. Y ahí yo creo que por ahí va el punto, en que hay que comprender que Jesús y los discípulos eran judíos. sí, ¿Ya? Eran judíos y ellos hasta el último momento, hasta el último, porque iban a ser judíos hasta que murieran, ¿ya? sí, Porque el ser judío es parte de tu identidad. Es decir, no es solo tu nacionalidad, es como yo decir, yo soy chilena, voy a ser chilena hasta el último de mis días, pero la diferencia es que como chilena yo puedo tener aparte diferentes tradiciones religiosas. ¿No es cierto? Yo, pero no viene innato en que soy chilena y tengo cierta religión, como tal vez en otras culturas u otros países. Entonces, lo mm, que cuesta comprender es que Jesús y los discípulos y Pablo fueron toda la vida judíos. Bueno, Pablo hay una pequeña mutación ahí. Ellos fueron judíos, ¿no es cierto? Y siguieron sus costumbres y tradiciones judías. Ellos hasta el oh, último momento claro, fueron a la sinagoga hasta que los expulsaron, ¿no es cierto? Pero el detalle estaba en que Jesús, en cierta forma, si bien viene a enseñar una nueva forma de vivir la religión, en ese momento era concebido como una secta del judaísmo. Los mm, cristianos comienzan a ser llamados cristianos en el libro de los Hechos. en hechos, ajá, en Y ahí hechos se 10, comienza esta sí, connotación del cristianismo. Y por eso que también entramos en un conflicto que después empezamos a ver ahí con este conflicto de Gálatas, de que querían que los nuevos creyentes se judaizantes que se circuncidaran, ¿no es cierto? Y circuncidaran, esta dinámica. Y eso es lo que Pablo empieza a explicar y empieza a comprender que el cristianismo o la fe en Cristo, que ahí ya se empieza a visualizar como un cristianismo, ya no es implica judaísmo, ya no es judaísmo. Es decir, sí, esto es yo creo que ni siquiera lo consideran como una religión, sino que esta es una forma de vida que se basa en la espiritualidad y no en la ritualidad, sí, que ellos sí acostumbraban a hacer. Entonces, no es necesario que te circuncides, ¿ya? Como entonces empieza a cambiar esta figura en que ya la pureza, la impureza no tiene que ver, porque no somos judíos, no, sí, no es nuestra visión acerca de lo que es puro o impuro en una persona, porque Jesús, de hecho, él mismo se empieza a distanciar cuando tiene estos conflictos ahí con los diferentes fariseos que le van recriminando, es que mira, tus discípulos no se lavan las manos, y ahí uno, claro, uno dice, ay, es que todos nos lavamos las manos antes de comer. Pero es distinto, pero porque es nosotros lo distinto. hacemos por Por higiene, higiene, no por ritual no espiritual. por un ritual, ¿no es cierto? Que era lo que Sí, estudiábamos anoche ahí en el diplomado, sí, ¿no es cierto? Entonces ahí está el ok. detalle en que muchas veces las iglesias, incluso hoy día, no logran separar esta raíz judía que tiene el cristianismo, pero que de la cual después se comienza a Mm, distanciar, porque eso se sí, vivía mientras los discípulos vivieron su fe religiosa judía, pero que luego después comienzan a vivirla a partir del cristianismo, que es lo que vemos sí, con Pablo, esta primera parte de los hechos, donde se da sí, esta dinámica ahí sí, sí, de los rituales y todo eso. sí. Y Por lo vemos cómo tanto, también, perdón, pero vemos también cómo, por ejemplo, precisamente ya en ese empezar a diferenciarse y empezar a percibir la vida de otra forma, vemos cómo también ya en la iglesia, ya en las cartas, o sea, ya pasando hechos, la enfermedad ya no es sinónimo de pecado, es enfermedad y punto. Porque se me vino a la mente cuando Pablo le dice a Timoteo, toma un poco de vino a causa de tus males, porque sabemos que estaba malito de la no le pancita. dice ponte a Lo, orar, libérate, no sé.
No le está diciendo qué hiciste, pídele perdón a Dios, seguramente pecaste, por eso no te alivias de la panza. No, reconoce que está enfermo. No pasa nada, o sea, está enfermo. Pero Cuídate porque estás enfermo. hasta No, ahora todavía hay gente que apela a ese discurso. sí. Cuando hay alguien que está enfermo, lo conversamos también con la Tati que tiene una discapacidad, ¿no es cierto? A partir de sus enfermedades. Así Ujú. como ya eres pastora. Entre paréntesis, Tatiana es una de nuestras Déboras, Sí, sí. es Les vamos a pastora, dejar nuestras etiquetado el docentes. video. Hablamos con ella. Tenemos Sí. un video con ella en el otro podcast de Las Déboras Conversan, donde hablamos precisamente de cómo se vive la discapacidad desde nuestra fe. O sea, que se los vamos a dejar etiquetado. Véanlo, porque está súper interesante. Sí, entonces, donde ella le dicen, así como, ya, pero poco Como tú. menos habrás pecado. De hecho, yo lo viví, entre paréntesis, de una forma muy cercana. Mis pastores de Puerto Montt tenían, sus hijos estaban los cuatro enfermos. Wow. Fallecieron eh, tres de ellos, hay un cuarto que está complicado hace bastante tiempo. Y uno conociéndolos que de verdad pastor que en paz descanse, él falleció hace unos años, la hermana Mari todavía está ahí, gracias a Dios, muy presente, una familia hermosa, unos pastores maravillosos, de verdad, yo, ay, me emociona hablar de ellos porque fueron unos años muy lindos que viví con ellos, pero vivieron el tema de la enfermedad muy duro. Y la gente, muchas veces él en su momento me comentaba y nos decían que algunas personas le decían, bueno, algo habrán hecho ustedes para que todos sus hijos estén enfermos. Y tú piensas, oye, sepultaste a dos de tus hijos con el dolor más grande que tal vez puede vivir alguien. ¿Cómo Ujú. le puedes decir eso? ¿Para qué? Entonces estamos hablando de, estamos en este siglo y todavía tenemos esa concepción arcaica, antigua, mal interpretada de que las enfermedades vienen producto del pecado. Entonces, que de verdad ya es doloroso lo que las personas están viviendo. Ya es doloroso la pérdida, la enfermedad de tus hijos, como para más encima las palabras que tú les Encima. des. O sea, bueno, tal vez habrá que revisar lo que tú has hecho, porque Es que es ¿para tan qué? fácil. Es que, ¿sabes qué creo yo que tiene que ver? Es tan fácil. Tenemos la necesidad del ser humano de ver cosas. Entonces, queremos ver pruebas. Y o sea, para una persona que tenga ese tipo de mentalidad, eso es una prueba, porque lo está viendo. Sin embargo, si supieran que no tiene nada que ver, si supieran, yo he tenido contacto con familias de pastores en las cuales dices, al contrario, he conocido pastores con los cuales dices, no sé cómo se atreve a seguir siendo pastor después de que yo sé la Realmente. forma en la que vive. Después de que vaya, de que la Biblia dice Mm. que tiene que sujetar a sus hijos, que sus hijos también tienen que tener un buen testimonio. Y yo sé cómo están viviendo sus hijos, pero como nadie lo ve, como nadie se da cuenta, no pasa nada. Ahí sí están bien. Pero Y que más como es algo encima, visible, es bien fácil señalar algo visible, aunque sea ¿sabes qué es lo completamente peor? equivocado. Que Jesús, que está en los evangelios, que quedó el registro de esa interacción, ¿no es cierto? Jesús con los discípulos cuando le preguntan, ¿y quién pecó? ¿Este o Con el sus ciego. padres? Ujú. ¿Por qué nos queda ese registro ahí? Insisto, Jesús dijo e hizo tantas cosas durante 3 años de ministerio y los evangelios nos van mostrando algunas luces. Pero eso está precisamente para ir respondiendo estas concepciones de la época que estaban asociadas a la enfermedad. Y por eso que también, lo comentaba yo anoche en clase, porque vemos que hay tantas sanaciones, curaciones dentro de los evangelios, porque Jesús hace tantas sanidades, tantos milagros, tantas curaciones, y era por esta concepción también de que tiene que ver con que tú eres pecador o a causa del pecado naciste ciego, estás cojo o te pasó esto, como era el caso de la mujer, que es lo más Sí, probable que hayas pecado, por eso que tienes esta enfermedad que no pero sana, eso no se te quita. Ujú. y por eso eres impura. Entonces cuando Jesús comienza, y de hecho ellos no podían acceder ni siquiera al templo, que en su momento el acceder al templo es encontrarte con Dios, o sea, Dios Ujú. la concepción es que Dios está en el templo, está en el lugar santo, ¿no es cierto? En el lugar santísimo. Entonces, ellos no podían acceder a este espacio, a este contacto. Y Porque lo que va estaban haciendo impuros. Jesús es que comienza a sanar.
significa va tocando, sanando, y uno dice, ¿por qué tanto milagro? Claro, por una parte son diferentes tipos de milagros que van demostrando el poder que Jesús tiene Claro. sobre la vida, sobre, no sé, la naturaleza, sobre las enfermedades, pero no solo por eso, sino porque las personas que tenían esta condición eran consideradas como lejanas de Dios, porque tenían Sí. defectos y que eran considerados como extensión del pecado. Y por eso Ujú. esta escena del ciego, cuando le preguntan, bueno, ¿y este quién pecó? ¿Estos sus padres? Y ahí es donde Jesús dice, Ninguno, no, es que no, ni lo uno ni lo otro. ninguno. En realidad es para que la gloria de Dios, en ese caso en particular, se manifieste. Él está hablando de ese ciego, pero también es parte de esta vida, por otro lado, ahí hablando de el problema del dolor con C.S. Lewis, una de las cosas que él menciona, de que también estas cosas a veces que nos ocurren, como las enfermedades o las catástrofes naturales, si bien evidentemente Dios tiene el control sobre todo, pero muchas veces de esto también tiene que ver con la misma naturaleza caída de un cuerpo que está corrompido Así y que es. se va a enfermar. O lo mismo, por ejemplo, voy a hablar solo por mí, no quiero generalizar, solo por mí. Yo tuve que hacerme una cirugía bariátrica, pero porque yo descuidé durante muchos años de mi vida mi cuerpo, llegando a pesar 116 kilos. Y cuando llega un quiebre en que yo digo, no, es que yo no puedo seguir así o me va a dar un ataque cardíaco, yo decido hacerme esta cirugía, pero y teniendo diabetes, hígado graso, hipertensión, todo, pero porque yo descuidé mi cuerpo en este tipo de enfermedad, en este tipo, porque evidentemente hay un sinnúmero de enfermedades que solo aparecen, Aparecen, no solo tenemos control, aparecen. Hay claro. algunas en que, claro, tiene que ver, como decía, yo asumo mi responsabilidad de no haberme cuidado, pero hay otras en que simplemente nacen. En el caso de los chiquillos, lo que te contaba de Puerto, ellos, por lo que me decían los pastores, fue tema genético y los 4 hijos desarrollaron esta enfermedad. Ujú. Podían decidir, había incidencia, o sea, ellos no se cuidan, mal cuidaron como yo, sino que Sí. simplemente ellos nacieron de esa forma. Y así muchas veces, si yo termino con una enfermedad como, no sé, un cáncer porque fumo un montón, Pues, o pero sea, que muchas enfermedades simplemente llegan. Así como de repente uno dice, todos estos cataclismos, estos desastres, pero también hay que preguntarnos cómo nosotros hoy día cuidamos nuestro entorno, porque el calentamiento global es real, sí, claro. ocurre, y eso también está produciendo cambios en el planeta que está llevando a vivir catástrofes cada vez más terribles. Inundaciones, temporales, porque en general todo nuestro mundo está Todo. cambiando a causa de la contaminación. Al Entonces, final claro, de cuentas, todo está caído. Recordemos que Dios vivimos tiene, en un mundo caído. así es. Y Entonces, evidentemente Dios tiene el control de todo, no claro. estamos diciendo que no, pero también hay que comprender que muchas de estos males o de estas cosas ocurren porque nosotros no hemos sido buenos administradores de lo que Dios nos dio, hablando del planeta o en O mi de caso, nuestro cuerpo. insisto, hablo por mí, de mi cuerpo, ya, y lo que yo me he expuesto con una vida desordenada, por decirlo así. Ujú. No es este el caso, sino que No. simplemente es una enfermedad que llega como a veces llega el cáncer o como nos llega, no sé, muchas cientos de otras enfermedades. Por eso que Mm, Jesús hace esta aclaración. No tiene que ver con algo que ella haya hecho. Las enfermedades llegan. La mayoría de ellas simplemente llega porque además vivimos, como decíamos recién, en una sociedad donde mucho de lo que comemos es plástico y los herbicidas y todo eso, y va mutando, ¿no es cierto? Y sí, eso es lo clave, que suceda el tiempo, o en este caso el narrador del Evangelio toma esa escena de tal vez toda la tradición, sí. historia que Jesús, y toma esa escena y lo coloca ahí para que las personas, si bien no estaban pensando en que 2000 años después Lo íbamos a estar leyendo íbamos a nosotras. leer, No. pero y ahí voy con la inspiración divina de la escritura, pero Dios sí lo coloca ahí para comprender que hay males, enfermedades o cosas que ocurren en la vida de las personas o en la naturaleza y que no tienen que ver con las personas en sí, ¿ya?
Aún Sí, así nos queda la responsabilidad, como decíamos, de sí, cuidarnos claro. cuando de nosotros depende, o en el caso de la naturaleza, cuando de nosotros depende, para no seguir afectando primero nuestro cuerpo y después, como decíamos, la naturaleza. Claro. Aquí no es el caso, es una enfermedad que ella adquiere, que le puede pasar a cualquier mujer en un momento de su vida, Ujú. pero la connotación clave es cómo Jesús rompe esto Sí, al hacer este testimonio público sí, de delante de toda la de todo. multitud, decir públicamente que ella Estás ya no sana. tiene esa enfermedad, que está completamente sana y por su Claro. fe. Sí, y aclarando, o sea, y especificando que ha sido por su fe, claro. Y vemos cómo, yo veo también aquí cómo en estas, lo hemos platicado en otros videos, lo hemos platicado siempre en nuestras conversaciones, en clases, cómo Dios continuamente redime a la mujer, continuamente la levanta, continuamente hace justicia hacia la mujer. Y en el caso de ella, yo creo que fue como doble, porque por un lado está la evidente, enorme bendición de ser sanada, obviamente, de que se haya quitado esa enfermedad, que es lo más obvio y grande y evidente, pero también creo yo que es el hecho eso, de que Dios haya elegido esta historia, porque probablemente no fue la única a la que pasó algo así, pero que le haya elegido a ella específicamente, para que nosotros podamos tener esperanza por su historia, porque Así si es. con ella lo hizo, porque además a eso se resumen las historias de la Biblia. Si Dios lo hizo por ella, lo puede hacer por mí también. Si Jesús fue cercano a ella, si Jesús no la rechazó, si Jesús no la señaló, al contrario, la ayudó, la sanó, la purificó públicamente, entonces yo tengo toda la esperanza de que si estoy pasando por cualquier situación por la que esté pasando, puede pasar, podría pasar. Y sobre todo que Jesús está cercano siempre, siempre. Y principalmente, y eso es lo que de verdad me cuesta entender desde mi silla, lo digo así, me cuesta entender desde mi silla, porque estamos viendo precisamente una de las historias más conocidas de la Biblia relacionada con la pureza y la impureza, Mm. que no tienen que ver nada con nuestra espiritualidad, pero seguimos teniendo iglesias cristianas, porque no estoy hablando de iglesias judías, no estoy hablando de sinagogas, Sí, estoy hablando de corrientes cristianas que hasta ahora siguen considerando algo natural de mi cuerpo, como impureza. natural, como impureza, y como impureza que está asociado a el pecado. Pero eso no pasa con los hombres, pasa con las mujeres. Y ahí es donde entra lo que decía al principio, que es este sesgo de género. Sí, Es el sí. sesgo de género, porque el varón también pasa por procesos de impureza, pero no está en las listas públicas. Ujú. Porque sería propio colocar las listas públicas cada vez que el pastor o el hermano tiene relaciones con No, su señor y pasa imagínate. por un proceso de impureza, pero sí entonces el periodo de la señora. Entonces, Ay, ambas no. cosas que son parte de una profunda intimidad en que por qué la iglesia debería enterarse que yo estoy con mi periodo, ese es el menor de los problemas. El problema mayor es Sí, sí. considerar que mi estado ¿Qué es? biológico natural de un periodo menstrual influye en mi espiritualidad frente a Dios. Sí. Eso es lo que a mí más me... Sí, no, no, el pretender pensar que Dios me va a apartar de su lado por este momento en lo que se me pasa. No, nunca, jamás. Y menos por algo sobre lo que yo no tengo control. Y ahí vamos, volvemos a la ritualidad, a la ley, que no A la ley. tiene que ver nada con eso. Y Pablo hace, es un Hay un libro experto completo. Hay un para libro hablar de las completo. diferencias, que la ley solamente sirve para poder confrontar nuestro pecado.
¿qué Dios pecado santo. tengo yo por estar indispuesta, por estar con menstruación? O sea, Pues no es no, algo que yo pueda decidir, no tiene que ver con errar o con equivocarme frente a Dios, porque es algo que es propio biológico de mi cuerpo. Y ahí es así. donde nosotros vamos desvirtuando la fe del cristianismo, porque si hay algo que Jesús se preocupó de hacer, lo vemos en los evangelios, esto que dice, oísteis que fue dicho, oíste que fue dicho, hoy, pero, y lo ocupa, porque es Sí, decir, él está diciendo, hemos crecido en una tradición que llama pecado a esto, pero yo les ay, digo, que y no. Jesús cada vez va tomando los pecados, pero los va llevando hacia lo espiritual propiamente Sí, tal. Es ujú, decir, hacia lo de adentro, lo que sí. comentábamos recién, los de las manos sucias. No sé si en este video lo anterior. Pero es que el tema no es que tus manos estén sucias ritualmente para comer, por salubridad deberíamos lavarnos las manos, pero ellos por ritual de purificación deberías lavar tus manos. Sino que Jesús dice, en realidad lo que está contaminado no es lo que sale, es lo que Es lo sale que sale de la boca. de la boca, Claro, con sí, lo que claro. herimos, lastimamos, dañamos e insultamos. Entonces, me cuesta pensar eso, que en realidad todo el tiempo los evangelios Jesús nos está llevando a vivir un accionar para conmigo, para con el otro y para con Dios, que es más profundo y que tiene que ver con lo que yo considero, con lo que yo soy, que tiene que ver con mis actos, pero con mis actos internos. Sí, Cuando él dice, oíste que fue dicho que no cometerás, ¿no es cierto?, adulterio, pero yo le digo que cualquiera que codiciar en su vea, corazón. sí. De hecho, eleva el estándar. Eleva, o sea, que, porque de hecho los mandamientos que Jesús repite los eleva. O sea, precisamente va más allá. Dice, oísteis que fue dicho que no matarás, pero yo les digo que si tienes algo en tu corazón en contra de tu hermano, en tu corazón ya lo mataste. O sea, eleva el estándar, pero eleva el estándar precisamente en la cuestión espiritual, en el carácter de la gente, no en lo que tiene que ver con lo físico. Lo físico, Jesús ya no lo menciona, o sea, dice ya, adiós. Y en las cartas, y en Hechos, a partir de Hechos, en las cartas, ya no hay ningún tipo de relación con ninguna restricción que tenga que ver con algo físico. Y precisamente lo vemos en Hechos, ahí es donde rompe Pedro, cuando con el manto con los animales y que Dios le dice, Pedro, come y mata y come. Este, y ya, ahí lo dice, no llames impuro a lo que Dios ha purificado. Porque Se al final acabó. incluso nuestro cristianismo, mucho de nuestro cristianismo hoy día tiene que ver más con la apariencia, Sí. en que si usas o no usas vestido, que el pelo, y no estoy diciendo que sea malo o no usar vestido, tener pelo largo, me encantan los vestidos, sino que es el hecho que el énfasis esté más afuera Afuera, en lo que que se ve. adentro. Que Ujú. por ejemplo, muchas veces nuestro testimonio delante de la gente es peor que la gente que no es cristiana. Yo me Sí. acordaba recién de una noticia que anda acá en Chile estos días, que es de una mujer que se pone a predicar a los vecinos, pero tipo, no sé, 12 de la noche, 2 de la mañana, y así como mensajes con nombre y apellido, arrepiéntete Juanita que anda con otros hombres, Ah, entonces como, ¿en ¿qué? serio? O Sí. sea, primero obviamente es por molestar, y la entrevistaban el otro día, y así como ella que tenía que eh, dar a conocer la verdad, su fe, pero no a la 1 de la mañana. Por Bueno, ese fue favor. un ejemplo extremo, pero a lo que voy es que muchas veces este cristianismo es tan malentendido en que vivimos metidos en las iglesias toda la semana, pero somos pésimos vecinos, pésimos compañeros de trabajo, o Ujú. sea, Sí, entonces eso va un poquito de que tiene que ver con cómo muchas veces priorizamos, seguimos viviendo en el sistema de priorizar lo externo más que lo que es que lo inter. propiamente interno. Ah, sí. Y es precisamente a lo que Jesús nos llevaba, que era no. No es así. Subió el estándar, nos cuesta un poco Sí, más, obviamente, sí, llegar al nivel que Jesús tenía,
Pero estos mensajes en particular, esta sanación, como les decía, son 3 versículos, 3. Es una historia muy cortita, pero es una historia de quiebre que va rompiendo precisamente ese estigma que cae específicamente sobre las mujeres por considerarse impura porque está con Ujú, el periodo. Y eso es lo que rompe aquí, como lo decíamos delante, y rompe también con el tema de la enfermedad, al considerarle que si estás enfermo es porque has pecado. Pero ujú. seguimos 2000 años después llevando las mismas tradiciones, los mismos Ah, puntos de vista y es como que no sí. aprendimos nada. No Y hemos aprendido. por eso les acordamos que sigan viendo con nosotros, que sigan estudiando, porque recuerden, no es lo mismo leer la Biblia que estudiar la Biblia. ¿Sí? No es lo mismo. Y al estudiarla, podemos empezar a enfocarnos en estas cosas, porque podemos empezar a ver detalles que no nos son familiares. Toda esta información respecto a la pureza y la impureza, el pecado, la enfermedad siendo pecado, la manera de reaccionar de Jesús, yo les puedo garantizar que la gran mayoría, si no es que todas, me incluyo, no teníamos idea de la relevancia que tuvo este hecho, porque al leerlo para nosotros simplemente es, ay, mira qué bonito, Jesús sanó a una señora que estaba enferma. Y ya, pero no, hay mucho, mucho, mucho más. Entonces, por eso les pedimos que se queden con nosotros todas las semanas, porque así como con esta mujer, ya llevamos algunas y vamos a seguir estudiando más mujeres y les aseguro que van a entender y van a tener una concepción más grande y más amplia de la maravillosidad de la misericordia y la gracia de Dios. Y también porque aquí comienza un periodo con Jesús clave. En realidad, si Dios hubiese elegido que encarnar en 1800, nos hubiésemos encontrado con las mismas aprensiones, simplemente cosas que vivían en 1800, Claro. política, social y de forma religiosa. En Ujú, realidad los desafíos son los mismos y que tienen que ver con ir separando lo que se vincula con el contexto en el que el mensaje o las buenas nuevas se dieron, es decir, que Jesús encarnó y ujú, vivió con el real mensaje. Y ahí nos vamos a dar cuenta, sobre todo considerando cómo vivían las mujeres, en que, claro, se encuentran relegadas a la vida privada, a la familia, al hogar y no a la vida pública. Pero Jesús en su ministerio sí tiene mujeres y que sí. los evangelistas nos van diciendo que les seguían y les servían, que son otras palabras clave también, porque los discípulos son los que siguen y sirven. Así es. Entonces, cuando nosotros hablamos de que Jesús reivindica a la mujer, no solamente lo hace por esto del sistema de pureza o impureza, que es una de las cosas más fuertes y más profundas de la época, sino porque también históricamente en ese contexto, en ese momento de la historia, en ese momento, en ese lugar, culturalmente, la mujer tenía una connotación social distinta. Pero no lo es así para Dios, porque Dios no distingue entre No. el género. Por eso que hablábamos de la mujer samaritana, que es la primera apóstola, ¿no es cierto?, en que sale a llevar el evangelio y corre, y algo poco frecuente en la época, ¿no es cierto? Pero también lo vemos como en esta pequeña historia en que Jesús va rompiendo lo que originalmente no está en el plan de Dios, porque el plan de Dios no distingue tu género. No le Así es. importa si eres hombre o mujer, y eso lo vemos cada vez que nos ponemos a estudiar, bueno, o la idea de poder irles mostrando durante este año, ¿no es cierto? Cómo eso se manifiesta en la Biblia. Todo lo que usted escucha, todo lo que usted ve, lo va a encontrar en la Biblia. No le estoy Sí, comentando no, no. No hay nada nada, ajeno. no usamos otras fuentes, todo lo Obviamente yo van a encontrar en la Biblia. estudio, ahí Sí, lo sí, pueden ver de que claro. uno va estudiando contexto literario, contexto sociocultural y todo eso. Pero a lo que vamos es que eh,
el contexto es decidor para comprender lo profundo del mensaje de Jesús, que nos está mostrando que no hay distinciones. Tal vez en la época los hombres eran los que se dedicaban a ser discípulos de un maestro o a estudiar con mayor profundidad, como por ejemplo lo hizo Pablo con Gamaliel, decir que van a invertir tiempo y recursos, quienes podían hacerlo económicamente hablando, lo van a hacer. No así el escenario de las mujeres. Por eso que es interesante ver cómo en este ministerio de Jesús, aún los escritores, hijos de su época, igual entre medio van mostrando a cómo las mujeres son en efecto discípulas de Jesús y les van siguiendo. Y ahí es donde uno hila un poco más fino y nos podemos dar cuenta que esta segregación de repente que se ha tenido históricamente hacia las mujeres no es algo propio de la divinidad de Dios, No, no, porque si no, no veríamos, y no estoy hablando de una historia, hay muchas más interacciones de Jesús en que muchas. podemos ver que tiene un vocabulario, un mensaje distinto, que tiene interacción distinta, y eso evidentemente nos muestra de que no está en el plan de Dios. Él solamente distingue a una persona que en este caso, que como dice, tu fe te ha salvado, solamente distingue la calidad de la capacidad en realidad de creer ¿Te crees? que tiene esa persona. Y lo hizo con una mujer en estado de impureza, y lo hizo con un centurión que era, ni siquiera era judío, o sea, y lo hizo con la sirofenicia que era mujer y tampoco era judía. Entonces, él solamente logra ver a a un alma profundamente necesitada y un alma creyente de que va a encontrar en su persona la sanidad física o espiritual. Y con eso es suficiente. No le importa, como decíamos recién, tu género, no le importa tu clase social, si eres un alto funcionario o eres de un mendigo, el último escalafón social de la época, no le importa. Él solamente ve un alma. Así es, así es. Ay, pues, qué hermosa historia, ¿verdad? Yo creo que no se imaginaban qué hermosa historia y qué mensaje tan hermoso podemos encontrar en una historia tan chiquitita, tan pequeñita, con una mujer de la que ni siquiera sabemos cómo se llamaba, pero vean nada más qué maravilla nos deja. Entonces, platíquenos, déjenos en los comentarios qué les parece, si ya habían visto todo esto que rodea esta historia, o solamente pensaban que era un milagro más de sanidad de Jesús. Si alguna vez han escuchado alguna prédica en donde hayan hablado de esta mujer y de esta situación de esta manera, cuéntenos en los comentarios, díganos qué les pareció y qué les parece ahora la historia después de escuchar esta perspectiva. ¿Qué piensan ahora de esta mujer? ¿Qué piensan ahora de esta historia? ¿Qué piensan ahora de Jesús? Ahora, ¿ha cambiado a lo mejor un poquito su perspectiva de Jesús? Yo creo que esta perspectiva, estoy convencida de eso, estoy convencidísima que estudiar la Biblia con ojos de mujer, para mí lo único que ha hecho es que yo ame más a Dios, es que yo ame más a Jesús, porque es así de, veo cómo continuamente nos ama, nos ama, nos ama, continuamente. Sí, así es. Entre paréntesis, les voy a contar una infidencia. Nosotros siempre con el alma decimos, el video lo vamos a hacer cortito, 12 a 15 minutos cortito, y Ajá, terminamos hablando más de media hora. Así que pero lo hacemos con una intención de hacerlo cortito, pero no nos sale. no se Así puede. que si usted ha llegado hasta acá, gracias por la paciencia, por amarnos, porque, insisto, yo creo que va a estar tanto rato sentada viéndonos, pero amamos hacer esto. Amamos hacer esto porque yo creo, como dice Alma, cuando vamos conociendo a Dios, desde esta perspectiva, cuando vamos viendo este profundo amor y en nuestro caso, sobre todo siendo mujeres, por todo lo que Sí. ha conllevado, como hemos dicho, el ser mujeres, es que no podemos demorar menos, no podemos cortar el video, lo siento. No se puede, no Y se hablamos más. puede. Lo sentimos. Pues acuérdense, por favor, suscríbanse, píquenle a la campanita para que les avise cuando subimos video nuevo. Compartan, por favor, compartan, compartan. Queremos llegar a más mujeres. Queremos que haya más mujeres que aprendan a estudiar la Biblia con esta perspectiva de género, con ojos de mujer, que puedan aprender y entender que Dios
nos ama, que somos sus hijas, que somos su creación y que Él ahí está continuamente y para Él no somos en nada diferentes, en absolutamente nada diferentes, valemos exactamente lo mismo. Entonces, por favor, compartan y déjenos sus comentarios aquí abajo. Es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alma Celina Jessica Jerez, y esto fue Las Déboras. estudia. Bye. Adiós.